Ok, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, queridos estudiantes. Bueno, hoy un día más en nuestro avance. Ahora nos toca la unidad 9 y bueno, esta unidad es especial simplemente porque ya empezamos a hablar de lo más interesante de lo que es el mercado de valores, es de bonos y acciones. Ok, pero antes de entrar tal cual a lo que es la unidad 9, porque nosotros vemos el ámbito boliviano, quisiera hacer antes de eso una clase introductoria, ¿ya? Este es una clase introductoria a esta unidad. La vamos a profundizar más en el ambiente, en el contexto boliviano, o qué empresas hay que dan bonos, qué empresas que hay acciones. Pero antes de eso, conceptualmente quisiera tener cosas bien en claro, ¿no? Lamentablemente, como ustedes saben, y creo que se los he dicho desde el primer día, el mercado boliviano, el mercado de valores boliviano está muy sesgado, es decir, toma control totalmente lo que es la renta fija y casi el tema de renta variable no tenemos absolutamente nada, ¿no? Está casi el 98% con renta fija, si no es más, y casi el 2%, menos del 2% de lo que es renta variable. Entonces, casos muy interesantes no tenemos, lamentablemente, y eso, como les he dicho desde la primera clase, es un trabajo conjunto de que tengamos que resolver ese tema, ¿no? El tema de la renta variable, como ya lo vamos a ver, y justamente es esta presentación para eso es poder tomar contexto y conciencia de qué tan mal nos hace a nosotros como país el solo basarnos en lo que es renta fija. ¿Ok? Denme un segundito, por favor. Voy a detener esto. Ahora sí. Bueno, dado un contexto más en específico, hemos visto a través de estas 9 unidades todos los participantes de lo que es el mercado de valores. Excepcionalmente en esta presentación, no en la unidad, sino en esta presentación, nos vamos a tal vez un poco desviar al mercado internacional, pero esto con el objetivo de tener bien claro lo que son los conceptos de renta fija, renta variable o si quieren ver bonos y acciones, ¿no? Que ya sabemos el concepto desde un principio, pero vamos a verlo con más ejemplos y mucho más ameno. ¿Ok? He puesto yo en el subtítulo Introducción para una inversión inteligente, ¿no? Es decir, eh, vamos a ir desde lo más básico hasta lo más, no puedo decir avanzado porque esto es una presentación muy corta, pero justamente vamos a hacer un curso en específico de esto, pero es bueno tener el contexto, ¿ok? Para no alargarnos más, nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Perfecto. Ok, como les dije, nos vamos a ir desde un inicio, ni siquiera desde renta fija, renta variable o acción o bono. Nos vamos a ir primero a de hacer una comparación muy clara para que tengamos o sea, para que tengamos la idea muy completa. Ya, primero, la primera pregunta es ahorrar o invertir. Ok, el ahorro representa la acumulación de recursos no consumidos, primero, dice, ¿no? La diferencia entre estos dos radica en que en el crecimiento del valor del dinero para las acciones, mientras que el ahorro conserva la inversión multiplica, ¿ya? Y lo vamos a ver ahorita. Se debe considerar dos factores, la inflación y la devaluación para tener una rentabilidad real. Este es un tema muy importante que ahorita lo vamos a hacer, pero quiero que tomen en cuenta y vean este gráfico que es el más simple posible que he encontrado para que tengamos una idea. La línea azul representa lo que es el ahorro, ¿no? El ahorro que ya sea en el banco, ya sea debajo del colchón o cualquier otro tipo de ahorro que tenga que ver, ¿no? Yo conozco muchas personas que tienen sus cuentas de ahorro, tienen dos, tres cuentas de ahorro distintas, una para el día a día, dos para otras funciones y la tercera es para su ahorro, ¿no? Ellos dicen, yo tengo ahí mi platita ahorrándose, ahorrándose. Yo creo que ese es el peor error que puede cometer una persona y lo vamos a ver de entrada así, ¿no? Y la segunda que dice que no confía ni en los bancos, menos en el mercado de valores y lo tiene toda su platita debajo del colchón, que para mí sería triplemente garrafal eso, ¿no? Incluso el tema de riesgo, que algunos piensan que es mucho más seguro tenerlo ahí que en otro lugar, es medio complicado y vamos a justamente aclarar ese tema, ¿ok? La línea azul representada por eso. Tenemos también la línea roja. La línea roja, ¿qué nos quiere decir? Es básicamente lo que es cómo sería un gráfico o cómo sería tu rendimiento si tú harías una inversión. Aquí no estamos hablando todavía ni de renta fija, renta variable, simplemente estamos hablando de inversión. ¿Ok? Acá pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser fondos indexados,
ETFs, en el contexto boliviano pueden ser las SAFIs, justamente que las SAFIs tienen los fondos, acá están los DPs, aquí estamos de una manera muy global viendo cómo podría convertirse el tema del fondo. Ahora, quisiera yo aclarar y quiero compartirles la pantalla para que podamos hacer un pequeño, no ejercicio, pero sí como para demostrar qué tan engañoso puede ser esto. Dame un segundito, por favor. Perfecto, perfecto. Espero se esté viendo, por favor. Espero que sí. Ok. Primero quiero que vean, no vean las letras. Esto lo estoy utilizando de mis apuntes muy antiguos, pero creo que es muy gráfico para poder hacer un ejemplo. ¿Ok? Vamos a imaginar que en la parte derecha estamos con el ahorro, ¿no? Habíamos tenido una curva muy recta y vamos a imaginar de que tú estás teniendo tu plata en el banco y vamos a ver la temporalidad también, ¿no? En este punto, hablando de tiempo, obviamente acá tenemos lo que es el tiempo y aquí tenemos lo que es el rendimiento, el dólar, el precio, lo que se quieran ver. En este punto estamos hablando de que acá, déjenme acomodar, y también tenemos este punto convexo, ¿no? Recto, es decir. Acá vamos a imaginar que este es el año uno, ¿ya? En el año uno y haciendo una suposición de que tú inviertes, perdón, ahorras cada mes $100, ¿no? Tú tienes un ahorro mensual de $100. Si estamos hablando de que en este punto es un año, desde el año cero, que es desde este punto, hasta el año uno, han pasado 12 meses, es decir, que tú has ahorrado en un año 1.200 dólares, ¿no? Y aquí vamos a poner el dólar. Tú has ahorrado esta cantidad de $1.200. Ahora nos vamos a ir al otro lado y a la misma altura para que se den cuenta, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos solamente gráficamente ya se van a dar cuenta. Si nosotros hemos visto esta brecha de tiempo, de que es un año, tenemos que tener la misma brecha aproximadamente, ¿no? Que más o menos es 3, 4, 5, más o menos acá. Acá es la brecha. Entonces, vamos a poner aquí el punto, perdón, acá es el punto, acá es donde se convexa y acá es donde igual es el año uno, ¿no? Y acá tenemos lo mismo. Ok, si ustedes se dan cuenta, en el gráfico de la derecha, nosotros sabemos cuánto estamos teniendo, digamos, en nuestra cartera y cuánto podemos ganar si nosotros ahorramos. Ya, aquí es bueno tener este dato, pero el tema acá cuando tú inviertes, dependiendo, si es una renta fija, obviamente vas a saber el número. Si es una renta variable, no sabemos el número de acá. Entonces, pero en el otro gráfico vamos a explicar eso mucho mejor. Acá quiero que me escuchen dos cosas. Nosotros hemos dicho que esto supuestamente tú has ganado, nominalmente has ganado este monto. Nominalmente, $1.200. Pero aquí hay dos temas, chicos. Acá no está tomando en cuenta dos puntos muy importantes, o bueno, dos factores, lo que había dicho en la diapositiva. No estamos tomando, uno, la inflación, chicos. Por si acaso, pi es representado como la inflación, estas son mis fórmulas, pero lo más representado es la inflación. Y este sería la tasa nominal, supuestamente. Esto hablando de una renta fija. Pero hablando ya ni siquiera con renta fija, nosotros vamos a hacer una descripción acá. Nosotros estamos diciendo de que tú has ahorrado $1.200, pero tú le tienes que restar la inflación. ¿Y cuánto ha sido la inflación, por ejemplo, normalmente en Bolivia siempre ha sido del 6, 7%, etcétera, ¿no? Ahora, año 2025, con toda la crisis económica que tenemos, no sabemos con cuánto vamos a finalizar la inflación del año, pero ya tenemos perspectivas de que la inflación se ha disparado. Entonces, en vez de tú tener $1.200, acá tú, bueno, en realidad, en vez de haber ganado algo en esta brecha de tiempo, tú te han restado. Vamos a poner un ejemplo de que te han restado, la inflación es de un porcentaje X, no quiero complicarlos, pero acá tienes menos, o sea, resultas tener menos de $1.200, ¿no? Tú acabas con esos menos $1.200. Entonces, en vez de ahorrar,
ha bajado tu supuesto ahorro, ¿no? O sea, ya no tienes ese ahorro. Mientras acá, obviamente, igual está afectado el tema de lo que es. Aquí vamos a poner un número, ¿ya? Para que entendamos, digamos, viéndolo como una renta fija. Si en este punto es 1200, en este punto tiene que ser por lo menos, pues, 1270 como ejemplo poniendo, ¿no? Si nosotros esto, al momento de invertir, has ganado por una tasa fija, una renta fija, tú tienes estos 1270 menos la inflación, tú tienes un igual a, vamos a poner el supuesto, ya no quiero que se me complique. La inflación te han restado, y vamos a ver en temas comparativos, $20, ¿ya? En ambos casos, aquí igual. Entonces, si tú has tenido una inflación la inflación te ha restado $20 a lo que es en ambos casos. Entonces tú tendrías aquí en vez de 1200 tienes $1180, ¿no? Esto es lo que tomamos en cuenta. Y acá tendríamos, como son $20, de los 1270 estamos diciendo de que terminaríamos con $1250, ¿no? Entonces, imagínense la diferencia entre esto y esto. Y ojo, ojo chicos, acá solo estamos tomando en cuenta la inflación. Solo estamos tomando cuenta lo que es la inflación. No estamos tomando en cuenta lo que es la devaluación, ¿no? Explicado, y como lo digo aquí, acá podemos explicar simplemente el ejemplo boliviano con pilfruits, ¿no? Cómo se ve la inflación? ¿Se acuerdan que antes nosotros el pilfrut lo teníamos, bueno, en mis épocas era 50 centavos, ¿no? Después ha sido un peso. Y casi me da un paro cardíaco a mí cuando me han dicho que el pilfrut está a un peso. Pero ahora llegas tú y vos, díganme si ustedes van a la tienda, ¿cuánto está un pilfrut? Ahora está 1.50. Es ahí donde tú ves el tema de la inflación, pero también ves el tema de la devaluación, el poder adquisitivo que nosotros hemos tenido, ¿no? El poder adquisitivo está totalmente explicado con pilfruts, o sea, por un simple pilfrut, nosotros obtenemos nosotros tenemos que dar 1.50 bolivianos, lo que antes era 0,50 bolivianos, ¿no? Pero igual tenemos solamente un pilfrut, esto no cambia, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta qué complicado está todo esto. Creo que me estoy alargando en esta parte, pero es bueno de que me entiendan cuál es el objetivo. Acá solamente estamos viendo nominalmente, supuestamente tú has ahorrado. Pero viéndolo real, tomando en cuenta la inflación y la devaluación, tú no has ahorrado, tú has perdido, ¿no? El momento de ahorrar supuestamente. Ok, me ha alargado mucho, creo, pero es bueno que sepamos esa parte. Ok, seguimos con nuestra presentación. Entonces, ¿ahorrar o invertir es una opción o es una necesidad? Primero vamos a ver esto. Invertir es una necesidad económica, ¿no? Y la respuesta concisa y directa. Invertir no es una opción discrecional, sino una necesidad económica para preservar el valor de capital, ¿no? Dos, la inflación erosiona el poder adquisitivo, lo que acabo de decirles. Tres, la planificación de objetivos claros. Tú tienes que tener, al momento de hacer una inversión, tener tus objetivos claros, porque si tú inviertes y no tienes un rumbo o una temporalidad fija, entonces estamos hablando de que no tienes ningún incentivo a hacerlo, ¿no? Y obviamente el tema de la educación, disciplina y estrategia, ¿no? Acá entra lo que es la educación financiera. Ok, el verdadero riesgo no es invertir, sino no hacerlo, permaneciendo expuesto a la pérdida. O sea, entonces, el riesgo no está en si invierto o no invierto, cae el bono, cae la acción, no. El riesgo está en no hacerlo, simplemente. Ok, ok, vamos a ver lo que es el mercado de renta fija. Espérenme, deme un segundito, creo que así está bien. Ok, nos vamos a ver lo que es renta fija, más conocido como bonos, como pagarés, como DPFs, como letras. Es todo lo que tiene que ver donde tú antes de hacer la compra de este activo, tú ya sabes el porcentaje de cuánto tú vas a ganar. ¿Entienden? Acá está explicado, un bono es un instrumento de deuda mediante el cual el emisor recibe capital de inversionista a cambio de pago, ¿no? El rol del inversor actúa como prestamista, priorizando su seguridad. Acá diversifica, está bien este tipo de rentas para diversificar tu portafolio
Y tres, el riesgo de las tasas de interés, ¿no? Internacionalmente no pasa mucho aquí en Bolivia justamente por el tema de las acciones. El riesgo principal radica en que las variaciones de la tasa de interés, cuando las tasas suben, los precios de los bonos bajan, normalmente, ¿no? No me quiero retrasar acá, nos vamos a venir a lo que es renta variable. Acá vamos a ver lo que son, ejemplo, acciones, que eso es lo más conocido. Y ahorita vamos a ver qué tipo de renta variables más tenemos. ¿No? Una acción es representada de propiedad parcial de una empresa y otorga derechos económicos. Ok, su valor depende del desempeño de la empresa y las expectativas de crecimiento y las condiciones del mercado. Estas son sus características principales, estas son sus oportunidades y riesgos, lo que podemos ver, pero a mí lo que me interesa no es mucho la letra, es mucho ver el tema de hacer la comparación, ¿no? Renta fija versus renta variable, ¿no? El primero te da estabilidad y previsibilidad. Estabilidad entre comillas, porque ya vamos a ver por qué. Crecimiento y valorización es lo que te da la renta variable, ¿no? Para perfiles tolerantes al riesgo, ¿no? Acá tenemos cuatro puntos importantes que no quiero extenderme, prefiero que ustedes lo lean y lo entiendan, porque le pueden poner pausa al video. Lo que a mí me encanta ver es el tema de poder explicarlo gráficamente, que es como más nos interesa a nosotros. Ok, acá estamos viendo de que este es el gráfico más simple, como el anterior, ¿no ve? Pero acuérdense, en el primer gráfico acá teníamos una línea recta, ¿no? Una línea recta con el ahorro. Ahora hablamos de que la renta fija ya no es recta, ahora es un poco cóncava. Pero miren, miren el crecimiento, o sea, es una cóncava tranquilita, digamos, ¿no? Mientras que la renta variable es así, es como un cardiograma, ¿no? Va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Ese es el chiste de una renta variable porque aquí no sabemos cómo se mueve la renta, mientras que acá sí sabemos, ¿no? Acá sí sabemos. Y como se dan cuenta en este punto, viene aquí, llega aquí, mientras que este punto es levemente más elevado, pero no sabemos dónde acaba, ¿no? El renta fija, una frasecita bonita, voy lento pero seguro. Es mejor ir lento pero seguro que en el otro caso que hemos visto del ahorro, ¿no? Que es literal, no avanzo nada y estoy totalmente expuesto, ¿no? Este promedio va lento y seguro. Y acá el accionista o el de renta variable dice, el que no arriesga no gana. Que también vamos a poder ver hasta qué punto esto es cierto, ¿no? Tenemos que ver todos los perfiles de riesgo, etcétera, etcétera. Ay, ahora sí. Ahora déjenme compartir un segundo gráfico de mis apuntes, por favor. Perfecto. Denme un segundo, por favor. Ah, ok. Perfecto. Espero se esté viendo. Aquí vamos a ver algo interesante. Perfecto. Si nosotros podemos ver este gráfico es bastante interesante. ¿Qué vemos aquí, chicos? A ver. Hemos visto el otro que era una línea recta. Ahora podemos ver de que esto ya es un punto, el tema de que em, ya es una línea más cóncava. Ya tenemos aquí esta lineatura en la renta fija y en la renta variable, como les he dicho, ¿no? Un electrocardiograma. Vamos a hacer la comparación. En una renta fija, nosotros vamos a poner aquí el ejemplo de que esto es vamos a poner un DPF, ¿ya? Un DPF que acá en Bolivia nosotros conocemos bastante bien los DPFs. Los bancos los ofrecen bastante. Y acá vamos a ver de qué es una renta variable, de que esto es una acción, ¿no? Una acción ya sea de cualquier empresa, ¿ya? Pero vamos a ver que esto es una acción. Ok, vamos a ver primero el de renta fija. Acá nosotros podemos ver de que en la renta fija, igual tomando en cuenta como el anterior gráfico, tomamos en cuenta lo que es un año, ¿no? Acá podemos ver de que es, en este punto es de un año, ¿ya? Haciendo la suposición de que esta persona ha ganado $115, es decir, ha invertido $100 y es bueno, aquí lo vamos a escribir directamente. Es decir, con el supuesto de que él ha depositado o ha depositado un monto de $100 y aquí le han dicho de que su renta fija, estamos hablando de números imaginativos, ¿ya, chicos? No quiero que piensen que esto es verdad. Ha depositado $100 con una renta o una tasa del 15%, ¿ok?
hablando del 15%, en ninguna renta fija te va a dar 15%, solamente para el ejemplo, ¿ya? La mejor tasa que aquí tenemos en Bolivia por el momento es del 9 coma algo por ciento, que es del Banco Central, ¿no? Que también te lo has puesto, pero normalmente ronda entre 6 7 6 5%, ¿no? Pero tomando en cuenta de que tu tasa es de 15%, entonces acá podemos ver de que en este punto, cuando tú ya has pasado un año y te han ofrecido el 15%, tú has obtenido $15 más. Es decir, tú ya sabes qué vamos a hacer. Tú sabes cuánto vas a ganar. Acá has ganado $115 y ese es tu capital total a un año, ¿ya? Ahora nos vamos a lo que es la renta variable. La renta variable, su característica es que se mueve así, como lo vemos en el gráfico. Se mueve así, 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 así. Acá hay una caída fuerte, puede haber, puede seguir subiendo así. Pero dando la suposición de que es en el mismo año, aquí ha habido caídas, bajadas, pero siempre la tendencia va a ser a la alza. Ojo, estamos hablando de que esto es una acción, entre comillas, rentable. No todas las acciones son así, pero una acción que sea así, y bueno, vamos a hacerlo más simple, no vamos a poner una acción. Esto para que se entienda, porque me van a decir, Lick, pero ¿cómo sabe que usted va a crecer? Tiene toda la razón. Vamos a imaginar que esto es un ETF, ya vamos a explicar qué es un ETF, pero para que, en grandes rasgos, un ETF es un fondo de inversión, es decir, es una canasta de inversiones. Vamos a escoger el Standard Poor's 500. ¿Y por qué este? Porque es el más famoso, ¿ya? El Standard Poor's 500, que en sus siglas es el BOO, que históricamente este ETF ha crecido del 12 al 13% los últimos 5 o 10 años, ¿no? Históricamente siempre ha crecido. Entonces, teniendo el supuesto de que solo en este ejemplo, ha ganado este ETF el 28%, dando cuenta de que aquí estamos poniendo 15, que eso no es tan lógico, pero bueno, dándole en el supuesto de que ha ganado 28%, al año nosotros tendríamos 128. Pero esto no es seguro, estamos poniendo un supuesto. O sea, esto no nos dice la entidad o el mercado, no nos dice, pero siempre va a ser con una tendencia más alta. Entonces nosotros acá tenemos $128, ¿no? Pero ojo, no, estos dos datos son nominales, ¿no ve? El de 128 y 115 son nominales. ¿Por qué? Porque aquí hay que restarle la inflación. Aquí hay que restarle la devaluación, ¿no ve? Ya habíamos visto eso en la anterior vez. Pero a lo que me voy es de que ya hemos hecho la comparación de ahorro versus inversión. Ahora estamos haciendo la comparación de renta fija versus renta variable. Después ya vamos a hacer la comparación más interesante de qué tipos de activos hay en la misma renta variable. Ok, pero se haya entendido y no haberme alargado. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Se está viendo? Dime que sí. Sí, perfecto. Ok, ahora, antes de entrar a lo que es bienes raíces, acá. Primero, quiero que conozcamos qué tipos de valores hay, qué tipo de activos hay. Aquí está mal el título, vamos a poner qué tipo de activos hay dentro del mercado de valores, los más conocidos. No solamente en el mercado de valores, sino en el tipo de activos más. Es decir, acá tenemos, si ustedes se dan cuenta, tres tipos de activos que son de renta variable. Y acá tenemos solamente uno que es de renta fija. Primero vamos a empezar por la renta fija. ¿Qué tipos de renta fija conocemos nosotros? Ya sabemos, ¿no ve? Bonos, tenemos obligaciones, letras del tesoro, pagarés de empresas y DPFs. ¿Qué es lo que caracteriza esto? Es que tú ya sabes cuánto rendimiento te va a dar y en cuánto tiempo. O sea, ya tenemos el tema claro. En estos tres no tenemos idea. Vamos a empezar con el más conocido, que son acciones y ETFs. Ya hemos hablado de ETFs. Vamos a expandir este tema más cuando estemos hablando un poquito más profundo. Ya, acá los más conocidos, acciones de empresas y los dividendos, ¿no? Que te pagan estas mismas empresas. Eh, Otro tipo de activo que no sé si ustedes han pensado cuando ustedes dicen, ¿qué invierto? Ya, no voy a ahorrar, pero ¿en qué invierto? Hay que invertir, y mi abuelita decía siempre, en terrenos, en casas, en depas, en lo que sea, en algo tangible, porque siempre se van valorizando. Vamos a ver aquí, podemos ver casas, apartamentos, locales comerciales. Y como tercera alternativa podría ser el tema de materias primas, en el tema de metales, oro, plata, criptomonedas y otro. ¿Por qué le he puesto un signo de interrogación acá en criptomonedas? Porque ustedes creen que invertir en criptomonedas es invertir, pregunta.
No es especular. Segunda pregunta. ¿Qué criptomoneda podría ser un tipo de inversión? ¿No? O sea, un stablecoin, una altcoin, Bitcoin, o sea, ¿qué tipo de criptomoneda podría considerarse un tema de inversión? ¿O no se considera ninguna? Es amplísimo el tema de lo que son las criptomonedas. No nos vamos a meter ahí, pero yo les dejo ahí como la duda si una criptomoneda es un tema de inversión. Ok, vamos a hacer ahora la comparación. Ya hemos escogido, ya hemos dicho que tenemos que invertir en vez de ahorrar. Sabemos de que tenemos que saber invertir más que todo en renta variable y no en renta fija. Y ahora, hablando solamente de renta variable, tenemos dos tipos de activos aquí como ejemplos, acciones y bienes raíces. Ambos son distintos. ¿Por qué? Porque, ojo, como las acciones van subiendo y bajando, como hemos visto, el tema de los precios de las casas también suben y bajan. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que de una casa no es tan fluctuativo. O sea, no se mueve tanto como lo que es una acción. Y vamos a ver ahorita qué diferencias hay y en qué ventajas puede ser para uno o para otro. Ok, acá dice que las acciones son inversión líquida y escalable. Su característica es participación en crecimiento económico global, diversificación inmediata. Las bienes raíces, activos tangibles de baja liquidez, mayor requerimiento de capital, depende del mercado local y requieren montos elevados. Ok, para hacer un resumen tal cual y no nos alarguemos más. Se resume en estas ventajas. ¿Qué ventaja hay de la acción sobre un bien inmueble? Bienes raíces, casas, terrenos, etcétera. Primero, por rentabilidad. Vamos a ver ahorita en un gráfico cómo el Standard Poor's 500, es decir, el fondo de todas las acciones que ha venido en los últimos años, ha crecido más que lo que es el precio del conjunto del precio de las casas, ¿no? Que no es un fondo, perdón, hay un índice que lo representa, ¿ya? Por rentabilidad, las acciones son más rentables. Por liquidez, imagínense el poder hacer líquido un tema de la acción, ¿no? Hay brokers en el mundo que te lo hacen líquido, es decir, tú mandas la orden hoy, al día siguiente a las 9 de la mañana ya está. O sea, tú necesitas $100 ahí. Ahora imagínense si ustedes quieren hacer líquido una casa, un terreno. ¿Ustedes creen que hoy día poniendo una publicación en Marketplace en Facebook, mañana lo van a vender a las 8 de la mañana? Imposible. O tal vez sí, pero si ustedes quieren vender mañana a las 8 de la mañana en menos de 8 horas un inmueble, ustedes tendrían que bajar el precio pues, a tope, ¿no? Y es ahí una pérdida, en vez de una inversión es una pérdida. Segundo, entonces, ya hemos visto por liquidez, por diversificación. Ustedes pueden, hablando de los bienes raíces, diversificarse, es decir, para diversificarse en el tema de los bienes raíces o de bienes inmuebles, tú tendrías que comprar una casa en Calacoto, una casa en El Alto, una casa ahí en la avenida Armentia, un departamento, unos Airbnbs para poner ahí, hacerlo rentar. Pero imagínense el fondo que tú tienes que tener y diversificar eso. Mientras que el tema de las acciones es totalmente diversificable. Tú puedes comprar una acción de este lugar de tecnología, este lugar de consumo, esto de finanzas. Tú puedes comprar ETFs y lo puedes hacer totalmente diversificable. Mientras que los bienes inmuebles es casi imposible poder diversificar a menos que seas millonario y tengas 5 casas, ¿no? En ese caso sí. Bajos costos. Los costos de transacción. Cuando tú te compras una acción, tú tienes que pagar un costo de transferencia, un costo al broker, etcétera. Totalmente. Pero los costos asumen del 0,5 al 1%, 2%, 2,5% en el peor de los casos. Pero imagínense el tema de los costos cuando tú te compras un departamento. Tú tienes que pagar primero impuestos, ¿no? Impuestos. Impuesto a la transferencia, impuesto a tal. En el hecho ya tienes que pagar, tú tienes que pagar, se me dio la palabra, pero tienes que pagar mantenimientos, ¿no? El costo del abogado, el costo de hacer los papeles, derechos reales, etcétera. Entonces imagínense lo que cuesta poder tener un departamento, uno pequeño, ni siquiera una casa, un departamento, ¿no? Entonces ahí podemos ver de que los costos son más altos en un inmueble. Cuando vemos poca inversión, es decir, tú puedes empezar a comprar un departamento con $100, ¿serán que pueden? ¿Podrán comprar algo de bienes raíces, terreno, casa, un cuarto con $100? Es imposible, ¿no? El tema de las acciones es lo distinto, que tú puedes empezar desde un monto bajo. Antes, ojo, antes sí tenías que tener un mínimo de $5,000 para poder pagar. Incluso los costos eran más altos porque tenías que ir a un corredor de bolsa, ¿no? Era mucho más caro. Pero ahora vamos a ver lo accesible que es. Y de fácil acceso, es decir, esto lo puedes hacer desde tu casa. Y esto tienes que hacerlo necesariamente con un abogado, tienes que ir a ver las casas, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven así, haciendo una comparación, obviamente ya sabemos más o menos a dónde podríamos direccionarnos. Ok, lo que les dije.
la comparativa que podemos hacer de los cuatro tipos de activos que hemos visto. El primero, lo que les he dicho, el Standard Poor's 500. ¿Qué es el Standard Poor's 500? Es el fondo, literal, es un fondo donde tiene distintos tipos de empresas que cotizan en bolsa y que son las mejores 500 empresas de lo que es la bolsa de valores de Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí un crecimiento de cómo lo ha hecho desde el año 1982 hasta el año 2022, ¿no? La letra, ay, deme un segundito. Sí, la letra, perdón, creo que no se ve. Bueno, estamos hablando del año 2022, ¿no? Haciendo una comparación entre este índice, que es el índice de las acciones, si podrías decirlo así. Acá también tenemos la comparación de los bonos. Acá tenemos la comparación también de los bienes raíces. Y también tenemos la comparación del oro, ¿no? Todo lo que habíamos visto de los tipos de activos. ¿Cuánto han crecido desde el 1982 hasta el 2022, ¿no? Nosotros podemos ver una tendencia totalmente clara de cómo ha crecido el Standard Poor's 500 en el largo del tiempo, ¿no? También tenemos cómo han crecido los bonos. Si no me equivoco, es esta de acá. También tenemos cómo han crecido las bienes raíces. Y en el mejor de los casos es el oro. Acá me van a disculpar, chicos, pero yo tengo un problema de daltonismo, no diferencio bien los colores. Ya en la presentación que vamos a hacer directamente de lo que es inversiones, ya voy a hacer yo mis propios gráficos y va a ser mucho más amigable, pero en este caso, discúlpeme, yo no reconozco bien los colores, pero aquí vemos una clara tendencia de cómo ha crecido el estándar por 500. Aquí se le ha acercado el tema de lo que podría ser los bienes raíces, ¿no? Pero vemos una tendencia totalmente clara y de por qué deberíamos hacer una inversión en lo que es una renta variable. No me estoy centrando en lo que solamente son acciones, no me estoy centrando en lo que es renta variable, crecimiento. Es eso. Ok, seguimos con nuestra diapositiva. Ok, ya nos estamos pasando. Sí, vamos a hacer una comparación de activos. Primero, mayor rendimiento potencial, ya habíamos dicho, ¿no? Segundo, el horizonte de inversión. Tercero, el criterio de las decisiones que tendríamos que tener para hacer esta toma de decisiones. Y la gestión estratégica del riesgo, ¿no? ¿Qué tipo de perfil de riesgo nosotros podríamos considerar de cada uno o de cada empresa, si ustedes van a asesorar, para poder tomar decisiones? Eso también es muy, muy importante poder tenerlo claro, ¿no? Esto es una presentación súper corta, pero es para que se puedan dar cuenta eso, ¿no? Y ok, las conclusiones. Como hemos dicho, esto es una diapositiva, una presentación mucho más introductoria. No tenemos acá el foro, pero ya para la próxima presentación ya vamos a poner el foro específico de lo que es bonos y acciones, ¿ok? Acá podemos concluir con estos temas. El ahorro es el punto de partida, pero solo la inversión permite construir patrimonio y libertad financiera, ¿no? Obviamente, para poder hacer inversión primero tienes que ahorrar, pero no lo vas a ahorrar en una cuenta de ahorro, tienes que ir ahorrando en una cuenta de inversión, en un broker, ¿ok? Los mercados financieros ofrecen múltiples alternativas que deben elegirse con base al análisis, no en especulación. Ojo, cuando nosotros nos referimos a especular es solamente ver el precio, es igual tenemos que verlo más adelante. Solo nos centramos en el precio. Ustedes son estudiantes de ingeniería financiera, ingeniería comercial, administración, que tienen que tener la capacidad de poder tomar decisiones, no en base al precio, sino en base a un análisis fundamental, en un análisis de poder ver todos los indicadores. Tercero, la educación financiera es la herramienta que diferencia a quien busca la seguridad de quien construye prosperidad. Totalmente cierto. La educación financiera, les he dicho desde la primera diapositiva, no, desde el primer día de clases, lo importante que es, ¿no? Que esto debería hacerse en colegios. Invertir en la bolsa de valores con criterio, fundamentos y visión de largo plazo es una práctica que combina conocimiento, disciplina y estrategia, ¿no? Vamos a hacer un reales y aquí lo que dice, largo plazo, largo plazo. Nadie está hablando aquí de corto plazo, porque corto plazo es otra historia. Largo plazo simplemente. Comprender los principios de rentabilidad, riesgo, tiempo, es el verdadero inicio de la inteligencia financiera, ¿no? El poder tener estos conceptos, de poder saber el tema de qué ratios ven la rentabilidad, el ROE, el ROIC, el ROA, el tema de ver el riesgo, qué nivel de capitalización tienen este tipo de empresas o este tipo de fondos, ¿no? El P sobre E o el precio-beneficio, ver el ratio del P&E,
Después tenemos el tema del tiempo, que ya hemos dicho, a través del tiempo, ¿cuánto crece esta empresa? ¿Cuánto tiene de utilidades? ¿No? ¿Cuánto de estas utilidades han sido sus ventas? Sobre el capital de los inversionistas o sobre el capital total de inversionistas más deuda, ¿no? O sea, son muchas preguntas. Este tema es inmenso. Pero a lo que me voy es de que vamos a profundizar con más del tiempo, pero ese es un tema más para conceptos, para que se den cuenta lo que es renta fija, renta variable, es decir, acción, bonos, y tengamos claro mucho más de todo lo que nos está faltando en el mercado boliviano más adelante, ¿no? Vamos a profundizar. Y acá dijimos igual, vamos a profundizar en la siguiente clase, ¿ok? Con esto acabamos, por favor, no me quiero alargar más. Espero puedan verlo lo más antes el video para tener claro y ya en la clase presencial lo vamos a ver a más cabalidad. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Espero tengan una buena noche.